Pues vamos entonces con el tema de hoy, que es la ética de los profetas del Antiguo Testamento. Preparen sus preguntas para los expositores. Pueden ir subiendo la diapositiva. Formalmente, buenas tardes. Este es el grupo número 5. Está integrado por Natalie Gómez, Sara Sosa y una servidora, Mabeli Veloz. Estaremos hablando sobre las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Yo estaré hablando sobre los objetivos del ministerio profético. Bueno, aquí los profetas lo que hacían era algo más que pronosticar el futuro. Aquí es muy importante resaltar que los profetas tenían como papel fundamental, de acuerdo con la etimología del término, era hablar en nombre de otros. Entonces, en este caso, ellos hablaban en nombre de Dios. Aquí los profetas del Antiguo Testamento tenían como propósito amonestar y aconsejar a sus contemporáneos. Cuando hablo de amonestar, me refiero como que ellos como que severamente reprendían a las personas. O sea, cuando cometían un error, ellos como que le aconsejaban en este caso para que en sí ellos no lo volvieran a hacer. Por otra parte, con sus predicciones, ellos lo que hacían era anunciar el futuro. Entonces tenían la finalidad de sacar esa gente de su estado de falsedad. O sea, aquellas personas que estaban actuando mal ante los ojos de Dios, ellos lo que hacían era que aconsejaban para que, o sea, ellos tenían como una falsa satisfacción. Entonces trataban de convencerlo, los profetas los convencían de que estaban actuando mal, o sea, estaban en el pecado. Y ellos en sí lo hacían como volverle a Dios y a su ley. Aquí es importante destacar un planteamiento muy importante que hizo un profesor. Este fue Alexander Francis Kilpatrick. Este fue un profesor, ya hubiese mencionado, de la Universidad de Cambridge. Este plantea que luchaban para volver al pueblo a su lealtad hacia Jehová y para elevar las prácticas a nivel de la fe. En este caso, Dios habló por ello y en este sentido su mensaje era nuevo, pero lejos de ser innovadores, aquí como que refutan sobre al pueblo, o sea, el pasado, es decir, el pacto y la ley, también los actos liberadores que Dios ejecuta a favor de su pueblo. Aquí yo quiero destacar que en Oscar se plasma típicamente la figura de Israel como la esposa infiel de Yahvé o Jehová, que debe retornar a su primer amor. Aquí es importante hacer énfasis en que los profetas contemporáneos, en este caso lo que Jeremías y Ezequiel, ellos son enviados a dos sectores del pueblo muy distintos en sí. Cuando me refiero a contemporáneo, profeta contemporáneo, quiere decir que estos viven en la misma época de otra persona o en sí, en la época que está ocurriendo el suceso. Entonces, en este caso, Jeremías y Ezequiel son enviados a dos sectores del pueblo, como ya hubiese mencionado. Entonces aquí Jeremías se encargaba de profetizar, o sea, él se encargaba de anunciar a Jerusalén bajo un juicio inminente. O sea, inminente quiere decir, o sea, ellos como pronosticaban el futuro, ellos no, Jeremías. Entonces él anunciaba lo que iba a suceder, mientras que Ezequiel, en este caso, él profetiza a lo desterrado, o sea, él anuncia a lo que ya sufrieron destierro y que ya ellos habían experimentado lo que era el juicio. Entonces, en este caso, Jeremías anuncia los males de un orden civil y religioso corrompido. Es decir, Jeremías se basaba en anunciar, o sea, con los corruptos. Entonces Ezequiel puede hablar de la restauración del pueblo y de su culto a Yahvé. Ya os he mencionado, aquí Ezequiel se basaba como en la modificación cuando hablo de restauración, quiere decir como la modificación de algo para ponerlo en el estado que él quiere. O sea, él se encargaba de profetizar a los desterrados que ya habían experimentado el juicio.
en esto que se basaba Ezequiel. Puede cambiar la diapositiva, Sara Liz. Aquí voy a hablar entonces sobre el mensaje distintivo de cada profeta. Voy a iniciar con Amos. Aquí se habla de justicia y de lo que es el juicio. Aquí es importante destacar que Dios es el juez justo de las naciones, de todas las naciones, obviamente. Aquí se exige que exista lo que es una conducta que sea justa, o sea, Él exige como que la conducta que tengamos sea justa de parte de su pueblo. En Ezequiel, como también de Jeremías, como pueden visualizar, aquí es importante resaltar que ellos hacían como énfasis en los característicos de los profetas del segundo periodo, que esto se dio a finales del siglo VII y siglo VI. Esto fue antes de Cristo. Aquí se basaban en lo que era la responsabilidad individual ante Dios. Representa un progreso en la ética de Israel. Bueno, aquí me explico. Nosotros tenemos que tener presente que cada quien va a morir por su propio pecado. O sea, no es posible que usted se salve por las virtudes ajenas. Esto es lo que ellos quieren como enseñarnos. Esto contrasta que la enseñanza anterior, o sea, ya la que yo hubiese mencionado, tiene como un énfasis colectivo. Esta ley y la culpa de, o sea, como usted actúa, usted, ¿cómo le digo? Según su actuación, usted se condena. Si usted está en el pecado, se condena. Pero si usted quiere volver a la salvación, solamente tiene que estar en la ley de Dios, bajo la ley de Dios. Aquí en Isaías y Miqueas, aquí hablan del carácter santo de Yahvé, el santo de Israel. Aquí se exige lo que es la santidad en su pueblo, o sea, se exige que exista bendición para este pueblo. Hasta aquí mi parte. Bien, a modo de continuación con el mensaje distintivo de cada profeta, procedemos con Jeremías. Jeremías enfatiza en que Jeremías como Ezequiel, enfatiza en que cada cual morirá por su propio pecado. Aquí menciona un versículo clave que se lo voy a citar, que dice en Jeremías 31, del 29 al 30, que menciona que en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Cuando hablamos de dentera nos estamos refiriendo a como la sensación que tienes cuando comes algo agrio, la sensibilidad que te quedan los dientes. Y en el versículo 30 dice que que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, que en ese tiempo, cuando alguien nacía con un problema o tenía una discapacidad o le venía cualquier mal, decían que estaba en esa situación por los pecados de su padre. Decían, su padre pecaron y está así. Entonces, lo que menciona aquí Jeremías es que ya no es así. O sea, tú pecaste y a ti te va a sobrevenir el mal por tu pecado. Cada cual morirá por su pecado. No es que los padres comieron las uvas y los hijos van a tener la consecuencia. No. Cada cual morirá por su propio pecado. En eso es que se quiere enfatizar Ezequiel igual. Jeremías igual que Ezequiel. Pasando con el siguiente, que es Oseas. Oseas habla del amor de Dios como esposo de Israel. Su término favorito es el vocablo hebreo esed, que significa lealtad misericordiosa, también fidelidad al pacto, y amor a su pueblo. Un versículo clave aquí es Oseas capítulo 14, versículo 1, que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado ha caído. Dios llama a su pueblo a que retorne a él. Expresa su deseo de perdonar y habla de las bendiciones que quiere derramar sobre ellos. También desea que su pueblo también exhiba esa cualidad con él y para el prójimo. Y en torno a esto menciona 3 versículos claves, que es Amós 5:4, que habla, dos versículos clave, que es Amós capítulo 5, versículo 4, que dice: pero así dice Jehová, a la casa de Israel buscadme y viviréis. O sea, Dios le dice a la casa de Israel le da
le da una opción, es búscame y viviréis. Como decía el profe, como que como estábamos haciendo la retroalimentación, que solo somos santos a través de Cristo, o igual se asemeja aquí. Solo tenemos vida a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos da el perdón y somos salvos a través de ser perdonados, como estaba en la imagen anterior. Que Dios es el camino a la salvación y a la vida, y el pecado lo que trae es muerte. Continuando con el siguiente versículo, que es Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. A pesar de esas características distintivas entre cada profeta, el mensaje de ellos es básicamente el mismo. Si el pueblo se arrepiente, Dios lo va a perdonar. En eso se centran cada uno. En que si tú te humillas a Dios y le pides perdón por la cosa que tú has hecho, pues te va a perdonar y vas a obtener la vida. Básicamente en eso se basa cada uno. Siguiendo con el siguiente, dice que Miqueas, un aporte que hizo Ellinson, él resume los requisitos de la religión auténtica en un versículo famoso, que es Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte a tu Dios, es lo que tienes que hacer. Esta combina lo que es la enseñanza de tres insignes predecesores, que son lo que pueden ver en la pantalla. Está el primero, que es hacer juicio, que es lo que menciona Amós. Está el segundo, que es amar la misericordia o haced, que era lo que mencionábamos el término anteriormente, que es lo que menciona Oseas. Y humillarse para andar con tu Dios, es decir, cómo conviene a su carácter santo, es lo que menciona Isaías. En los puntos éticos que resaltan en la enseñanza profética, tenemos como primero que la separación de Dios se manifiesta en los siguientes aspectos. El primero está la apostasía religiosa. Ya en su aspecto general, ya en los sacrificios a dioses ajenos, en el culto a ídolos e imágenes idolátricas, en el seguimiento de costumbres ajenas, en Jeremías y Ezequiel, su denuncia de la apostasía es más contundente aún que la de los profetas anteriores, a causa de lo que era el descarado paganismo del reinado de Manasés. Y en ese tiempo, reforma que Josías no había sido capaz de extirpar ese paganismo. Lo menciona en Jeremías 3:10. Algo que menciona en Jeremías 5:7, que dice que cómo te he de perdonar por esto. Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañía. O sea, a un Dios dándole todo lo que necesitaban para estar bien, pues ellos hicieron lo mal, empezaron a entrar en lo que era la apostasía y el paganismo. Y otro versículo clave que mencionaba, como para entender un poco más esto, decía que en Jeremías capítulo 11, versículo 13, decía que porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, es decir, que ellos tenían muchos dioses a quien rendirles a tributo, y ahí estaba entrando lo que era la apostasía, porque a pesar de que tenían sus dioses, también sacaban el momento para adorar a Dios, que lo voy a mencionar eso más adelante, que Dios lo toma como hipocresía. Y continúa diciendo, oh Judá, según el número de tus calles, oh Jerusalén. O sea, según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignorancia, altares para ofrecer sacrificio a lo que es el dios en ese tiempo, que era Baal, el dios pagano. Así vemos como Jeremías condena lo que es la idolatría y la multiplicación de los dioses antes de Manasés, que fue lo que mencioné anteriormente. El culto idolátrico aún pretendía ser dirigido a Yahvé o a Jehová, como podemos entender, pero ahora se ha introducido lo que son dioses ajenos, y también llegaban al punto de hacer sacrificios humanos. Y
Yéndonos a lo que es la Biblia, podemos ver en los primeros capítulos de Jeremías que emplea un estilo que recuerda mucho al estilo de Oseas, o sea, lo que decía, comparando la relación entre Israel y su Dios a la de los esposos, perdón, y también a la del padre y el hijo. También habla de la locura de la idolatría y como todo el pueblo es inconsciente de su desobediencia. Ezequiel denuncia tanto la idolatría en lo que él expresaba, en lo que era Israel y Judá, como la que aún persisten entre los desertores. En Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 1, habla de lo que es, en Ezequiel capítulo 6, versículo 6, dice que por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volvéis de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, así como decían los profetas anteriormente, que lo único que hacía falta aquí era que ellos retomaran y pidieran y se humillaran ante Dios, o sea, se retomaran de todo lo que estaban haciendo y retomaban el camino que empezaron haciendo para que Dios los perdonara. Eso era lo único que tenían que hacer. Pero ellos seguían en la idolatría y en el paganismo y en la apostasía religiosa. Siguiendo con el segundo, que es el formalismo religioso, dice que en los siglos 8 y 7 antes de Cristo, a pesar de la idolatría de Israel, continuaban haciendo lo que eran los sacrificios a Jehová. Es decir, que a pesar de que ellos hacían todo eso malo, también sacaban el tiempo, como dije anteriormente, para hacerle sacrificios a Jehová. Los profetas condenaban esto como una hipocresía, pues mientras hacían su sacrificio, se apresuraban impacientes a seguir con su camino, y entonces Dios no acepta estos sacrificios como buenos, porque no está haciendo actos a los ojos de Dios, no son sacrificios como humildemente. Y así como dice en Oseas, capítulo 5, versículo 6, que con sus ovejas y con sus vacas andan buscando a Jehová y no lo hallarán, porque se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque querían hacer los sacrificios a Jehová, pero Dios no le ponía atención, porque detrás de los sacrificios seguían haciendo las cosas malas que Dios aborrecía. Dios exige lo que es una conducta justa, más bien, o sea, Dios exige la conducta justa más que cualquier otro sacrificio. Y en torno a esto, de nada nos vale querer, como hay personas que por el hecho de hacer obras buenas creer que todo eso ya está bien. O sea, si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo en todos los aspectos. No es que, como decíamos en la clase anterior, a un Dios sirvo y a otro Dios también. Porque cuando hablamos de ídolos, no nos estamos refiriendo solamente a un Dios, a una estatua, sino que hay veces que ídolos se convierten en dinero, a vanidades, incluso a nuestra pareja la ponemos como ídolo a veces. ¿Por qué? Porque le damos el lugar que realmente le corresponde a Dios. Si le damos primordial importancia a otras cosas como al dinero, se convierte en un ídolo para nosotros. Y eso es lo que dice, que apartarnos de todo eso para poder adorar a Dios y servir a Dios, para que nuestros sacrificios realmente puedan ser vistos como buenos ante los ojos de Dios. Es mi parte. Proseguimos con la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Natalie y yo les continuaré hablando con los puntos éticos que resaltan en la enseñanza profética. En Jeremías se acentúa más toda esta denuncia del formalismo religioso, denunciando, 1, la variedad de ceremonias, ya que confiaban en los templos, es una adoración hipócrita, mientras cometían toda clase de pecado, por lo tanto pueden quebrantar todas las leyes del sacrificio. ¿A qué se refiere esto? Que antes creían en Dios, pero ¿qué hacían? Se ponían a idolatrar santos, y como bien sabemos, a Dios no le gusta que nosotros adoremos ningún santo, porque Él es el único Dios santo y poderoso al que se le debe rendir homenaje. El holocausto son sacrificios religiosos
¿Para qué hacer el holocausto? Si lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas de bien y personas obedientes. Y con esto, antes decían, si no se derrama sangre, no hay perdón. La pura exterioridad de la religión de Jeremías sabía que el templo y su culto acabarían pronto. Por eso acentúa la importancia de la religión del corazón. El pueblo de Dios ya no tendrá por qué hablar de los objetos del culto común en el arca. Su sacrificio ya no será solo de animales, sino de alabanza. Como decía anteriormente, ya los sacrificios que se iban a hacer era de alabanza, de alabar a Dios, ya no matar más animales. Sí matar animales, pero ya eso no serán los únicos sacrificios. También profetiza el nuevo pacto caracterizado por la ley escrita en el corazón. En el antiguo pacto, en el área, ninguna cosa habla, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en hebreo, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. En el nuevo pacto, porque donde hay testamento o pacto es necesario, porque no es necesario porque intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues esto no es válido entre los testadores que viven. La injusticia social en sus aspectos de A. Ostentación, de opufecta y lujo factuoso. Amós da una descripción de los ricos holgazanes que tienen sus casas adornadas y celebran con banquete y fiesta toda clase de pródigo, despendiendo de comida y bebida, es resultado de negocios sucios. Cuando aquí hace referencia que esto se ve mucho, que las personas ricas se aprovechan de los pobres, mientras el pueblo, como vemos, el pueblo hebreo se pasaba trabajando, mientras los egipcios disfrutaban de la buena vida. Por eso algunos hebreos tentaban de su fe y decían, Dios, ¿por qué ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada? Las mujeres son la personificación del orgullo y del derroche lujoso. B. La lujuria, astrócito y explotación. Los profetas acusan a los ricos de oprimir al pobre, de pervertir la justicia, de seres retadores, crueles. Los gobernadores son malvados y la justicia infecta toda la sociedad. Como veíamos que el rey hebreo quería hacer que trabajaran de más todas esas personas y a veces quería disminuir las raciones de comida y así. En el periodo posterior, la mentira y el homicidio, la predicción del juicio divino, viene a ser amenaza constante. Vemos cómo el pueblo está lleno de violencia, de desperdicio de los padres y extranjeros, a la viuda y el huérfano, de la propagación del santuario y el sábado, de inmoralidad de toda clase de oscuras y fraudes. El juicio divino. Una conducta tan inmoral, resultado del egoísmo de la propagación de Jehová, traerá sobre el pueblo del juicio de Dios. Amós pone énfasis en la responsabilidad especial, o sea, acusa a Israel de su infidelidad al esposo, 15 veces obligado a castigarlo. D. Gracia generadora. Este aspecto se muestra especialmente en los periodos a fines del siglo VII y del siglo VI a.C., los cuales llaman al pueblo al arrepentimiento, proclaman el perdón divino, lo más lejos que los profetas del periodo anterior profetizaron por el perdón para el arrepentimiento y en cambio de interior de la obra de Dios. ¿Para qué Dios nos llama? Que Dios es un Dios de amor y un Dios misericordioso que nos permite arrepentirnos. Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Eso es lo que Él quiere, que nosotros sigamos por el buen camino, por las órdenes que Él nos manda.
Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para los expositores? Me levantan la manita, por favor. Jonathan tiene la palabra. Más bien, profe, no una pregunta, sino una colaboración. ¿Y se puede? Un aporte, sí, claro. Sí, un aporte. Y es que como se está hablando de la ética de los profetas y podemos escuchar todo, cada exposición de nuestra compañera, que por cierto me encantó bastante, podemos ver que tanto Isaías como Jeremías, Ezequiel y los profetas mayores y los menores, como habló la última participante, que estaba Habacuc, Amós, Osea, Malaquías, y vemos cómo ellos tenían ética. Ustedes saben que los profetas eran la boca de Dios en ese tiempo, Dios hablaba a través de ellos. De hecho, en un momento determinado, Dios le dijo a Nehemías, ve a Jerusalén y edifícame los muros. Y él fue con una carta que Artajerjes le dio a Israel, con una autorización para que Nehemías fuera. Y vemos que cuando Nehemías llegó allá a edificar los muros, Sanballat y Tobías y en el árabe, empezaron a levantarse y a meter desánimo sobre lo que estaban construyendo, pero Nehemías no le hizo caso, de manera que Dios levantó a esos profetas con hacer su boca, y él le dijo a mismo Jeremías también en otra parte que su palabra es un martillo que quebranta la piedra, o sea, su mensaje desbarata todo argumento contrario a lo que Dios quiere establecer. Pero ¿qué pasa? Todos esos profetas, aún viendo como nuestra última compañera decía, de los profetas menores, cómo cada uno de ellos abarcaba un mensaje específico, todos tuvieron una ética. O sea, una ética. Ellos no fueron como locos viejos hasta y que no, porque esto es así, así no. Ellos lo hicieron con altura y con ética y con responsabilidad. Y como usted decía ahorita, maestro, en una opinión que dio, y ellos lo hacían con respeto, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y por eso vemos que tuvieron victoria y que lo que Dios dijo a través de ellos fue implementado, aunque el enemigo quiso hacer guerra y él quiso resistirse. De manera que esos profetas como ejemplo están ahí en la palabra de Dios para que nosotros como personas entendamos cómo aún ellos manejando lo que era un mensaje celestial, lo hicieron con altura y con ética y con respeto. De manera que eso es lo que Dios quiere que nosotros como personas seamos, que lo que portemos lo hagamos con respeto, con altura, y que obedezcamos la voz de Dios, porque a ellos no le importó. Nehemías lloraba, ay Dios mío, cómo yo voy a ir donde Nabucodonosor a decirle tal situación. Y Dios le dijo, anda ve y dile, o si no van a ir exiliados a Babilonia. Y Ananías por levantarse y dar un mensaje en contra de lo que yo he dicho, diciendo que fui yo, en un año morirá. Y vemos cómo esos profetas, cuando daban la palabra de Dios, lo que le venía era persecución, pero ellos entendían que tenían que ser fiel a Dios y que ese mensaje iba a la corte y a la larga a vivificar y a transformar ese pueblo, como explicaba el segundo exponente, que hubo que hacer holocausto y cuánta cosa, y como quiera tuvo Dios que venir y hacerse hombre y morir por nosotros. Pero todos esos profetas, tanto los mayores como los menores, tuvieron ética, tuvieron reverencia, respeto, fueron íntegros y actuaron conforme a la voluntad de Dios. Aunque en un momento determinado tuvieron defectos, porque todos tenemos defectos, somos seres humanos, pero dentro de todas esas situaciones se mantuvieron firmes en Dios y tuvieron lo que, porque Dios un Dios de ética, de orden y de organización. Ese era mi aporte. Muy bien, Jonathan. Quiero añadir algo más a lo que usted dice. Nosotros leemos en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, donde Pablo enseña específicamente a la iglesia de Corintios que todo lo que fue escrito, refiriéndose a los escritos de los profetas, es decir, al mensaje de los profetas, todo lo que fue escrito en la antigüedad, en el pueblo de Israel, lo que nosotros denominamos como Antiguo Testamento o Viejo Pacto, fue escrito para nuestra enseñanza, exhortación y consolación. De manera que
nosotros podemos partir de esto que está registrado en las Escrituras, aunque los profetas vivieron en una sociedad totalmente degenerada, una sociedad no muy lejos de la que nosotros vivimos hoy en día, una degradación moral totalmente en todo el sentido de la palabra. Y estos profetas se mantuvieron fieles a Dios, manteniendo una ética que se identificaba directamente con el mensaje que Dios le daba. Es decir, que no solamente lo proclamaban, sino también que lo vivían. Y en medio de una sociedad contaminada, una sociedad que se había desviado en todo el aspecto moral y en todas las instituciones sociales que había en el pueblo, estos profetas deciden mantenerse fieles a Dios en medio de esa adversidad. Y esto es importante. Y así como dijo Pablo, por eso cito ese versículo de Pablo, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, exhortación y consolación. Entonces, todo eso que registra la Biblia que pasó, le estoy hablando de 2900 años atrás, que en un periodo de 200 años, desde el año 900 antes de Cristo hasta el año 685, un periodo de 215 años, se desarrolló todo este ministerio profético, donde hubo una degeneración en la sociedad, una degradación social, donde el pueblo se aisló de los mandamientos de Dios, no tomó en cuenta los aspectos morales establecidos en la ley de Moisés, y estos profetas decidieron, aún así, mantenerse fieles a Dios en medio de que todo el mundo estaba caminando por un camino errado. Y eso es una enseñanza, una exhortación para nosotros que vivimos ahora, de que en medio de la degeneración sexual, moral, ética que nosotros vivimos en la sociedad actual, en el mundo entero, nosotros podemos ser fieles a Dios en medio de tanta suciedad, de tanta contaminación. Se puede ser fiel a Dios. Si ellos fueron fiel a Dios, nosotros también, con la ayuda de Cristo y la fortaleza del Espíritu Santo, podemos ser fieles a Dios. Es decir, que no hay una excusa justificable o un argumento justificable para nosotros decir que no se puede. Porque todo el mundo se esté yendo por el despeñadero, no significa que usted también tiene que irse. Usted tiene que hacer la diferencia. De hecho, hasta el día de hoy se habla de esos profetas. ¿Por qué? Por haberse mantenido fiel al mensaje que anunciaban, al mensaje que daban de parte de Dios. Y esto es importante, porque si usted se mantiene fiel a Dios, Dios entonces le va a recompensar su fidelidad. Aunque todo el mundo se vaya por un camino torcido, no significa que esa gran masa de personas esté en lo cierto. Pienso que humanamente el único que tiene la razón de todo lo que sucede en el mundo es Dios. Y yo prefiero estar del lado de Dios, aunque el mundo entero se esté yendo por el despeñadero. Aunque todo el mundo diga que lo contrario a lo que Dios establece, porque eso es lo que nosotros estamos viendo en el mundo actual, donde la ética, la moral se ha convertido en relativa, una relatividad basada precisamente en conveniencias personales. Si algo no me conviene, pues entonces no lo acepto o no lo asumo como verdadero. Es decir, que nosotros debemos de apegarnos a lo que dice el Señor en las Escrituras y ser fieles en medio de toda la adversidad como lo hicieron los profetas, y no solo ser fieles, sino también
que denunciaron el pecado, denunciaron el mal comportamiento, denunciaron la maldad. Y aunque fueron perseguidos, encarcelados, metidos en pozos a pan y agua, continuaron siendo fieles a Dios y continuaron proclamando el mensaje de Dios. Y creo que eso es una enseñanza y una exhortación y un consuelo para nosotros que vivimos en el siglo XXI, de que de la misma manera que ellos lo hicieron, tenemos nosotros que hablarlo en la sociedad actual en la cual nos ha tocado vivir y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Proclamar el mensaje de Dios, porque la palabra de Dios es fiel. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El mundo cambia, pero Dios no cambia. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de la misma manera Dios le habló también al profeta Isaías y le dijo que Él es inmutable. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y lo que Dios dijo ayer, lo que dijo en el pasado, que es malo, que es incorrecto, lo sigue diciendo hoy y lo seguirá diciendo por toda una eternidad. Solamente nos corresponde a nosotros obedecer lo que Dios establece y lo que Dios dice para el beneficio de nuestras almas, que es lo más importante. Si tienen algún aporte más sobre el tema o alguna pregunta para Mabeli, Saraliz y Natalie. Vamos a escuchar entonces a Yelisa. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Yelisa. Sí, se escucha. Mi pregunta es para Mabeli. ¿Cuál era el propósito que tenían los profetas? Sí. Bueno, el propósito fundamental que ellos tenían era hablar en nombre de Dios. Esto ellos lo hacían para que las personas, si estaban en el pecado, si estaban actuando mal, para que ellos pensaran, ellos lo aconsejaban para que ellos pensaran en sí de lo que estaban haciendo, para que puedan entonces entrar a lo que es la ley de Dios. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Natalie, tiene la manita levantada. Sí, con respecto a la pregunta de Yelisa, para completar a mi compañera, los objetivos de los profetas eran amonestar y aconsejar a sus contemporáneos. También tenían la finalidad de sacar la gente de su estado de satisfacción o falsedad. A esto también tendría que añadir al comentario de Mabeli y también de Natalie, que los profetas luchaban para hacer volver al pueblo a la lealtad a Dios. El enfoque del mensaje ético de los profetas en medio de una sociedad totalmente corrompida en todo el sentido de la palabra, la injusticia social de los gobernantes, también de la aplicación de las leyes, del abuso de los menesterosos, de la gente menos pudiente de la sociedad, el pobre, que también eran vulnerados sus derechos, también respecto a la ley de Dios, a los sacrificios, al culto en el templo, también los líderes religiosos se habían corrompido todo. Es decir, que nosotros vemos en un periodo de aproximadamente 215 años, que es el periodo de los profetas del Antiguo Testamento, una sociedad totalmente corrompida, una sociedad que frecuentemente se aparta de los mandamientos de Dios para establecer su propia voluntad y establecer sus propios caminos, su propio estilo de vida, que no es nada distinto o diferente de lo que nosotros vivimos en el siglo XXI. Y de la misma manera que Mabelis y Natalie estuvieron comentando que los profetas pronosticaban, hacían más que pronosticar el futuro. Es decir, no solamente se basaba en anunciar lo que había de venir o en reprender en sí la conducta mala del pueblo
o de los gobernantes, sino también que proclamaban ciertas realidades sociales en las que estaban viviendo. Y el propósito era sacar a la gente de ese estado de confort, que era un estado malo, un estado que lo acomodaba a ellos, a sus malas conductas. Entonces, ¿para qué? Para hacerle volver a Dios. En ese sentido, nosotros también podemos enfocar ciertos tipos de profetas, aunque en esta clase hemos citado a Amós, a Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, Miqueas, pero hay otros profetas también en el Antiguo Testamento que se dedicaron a denunciar también ciertas malas conductas de sus conciudadanos, de sus contemporáneos. Podríamos citar a Elías, a Eliseo, a Moisés, también podríamos citar a Habacuc. Entonces, todos ellos les tocó vivir un periodo turbulento en su sociedad. Y Dios mismo lo usó para hablar en su nombre, para enfrentar esa corrupción. Y es lo mismo que nosotros vemos hoy día. Dios todavía, 3000 años después de esto que estamos estudiando, usa también a mujeres y hombres para denunciar el pecado, denunciar el comportamiento. Y de la misma manera que estos profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, Ezequiel, Daniel, todos ellos fueron prácticamente ridiculizados públicamente, avergonzados en el sentido de que se burlaban de su mensaje. De la misma manera, hoy, 3000 años después, la gente cuando le hablan de Dios y cuando le dicen, mira, esto es incorrecto, esto está malo, a Dios no le agrada, lo que hacen es que se burlan, se ríen o vienen con sus argumentos filosóficos para tratar de presentar una apología, es decir, una defensa y contrarrestar lo que se le dice de parte de Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo actualmente prácticamente un periodo que se vivió hace 3000 años. Y no es distinto, no es diferente. Entonces nosotros, que nos ha tocado vivir este periodo, tenemos que ser fieles a Dios y seguir anunciando, así como lo hacían los profetas, el mensaje de Dios. El que creyere, dice la Escritura, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Entonces, esa es la manera en la que Dios presenta su mensaje. Pero no todo es trágico, todo no es un confrontamiento. Es decir, Dios no solamente confronta a la persona o confronta a la sociedad, Dios también le da promesa de restauración y de bendición. Pero lo primero que Dios hace es que te confronta con tu conducta, con tu comportamiento, te dice las cosas como la estás haciendo, te dice también que está mal, que no está bien, y a la vez te da promesa de restauración. Cada uno de los profetas, independientemente de la sociedad en que vivió, emitió un mensaje de parte de Dios. Por ese mensaje, aunque confrontaba a esa sociedad, también al final Dios le daba un mensaje de restauración, de que si se arrepentían, Dios lo bendeciría y restauraría su estado anterior. Es decir, que Dios es un Dios bueno y que el mensaje que proviene de Dios no solamente te va a traer juicio o te va a traer condenación, sino también que te va a traer restauración si te arrepientes o si la sociedad se arrepiente, si cambia de actitud y de pensamiento. Quiero aclarar este punto porque arrepentimiento es simplemente cambiar de pensamiento para luego cambiar de actitud. Eso es lo que se define como arrepentimiento. Cuando a una gente le dicen tú tienes que arrepentirte o Dios quiere que tú te arrepientas, lo que te están diciendo es que tu forma de pensar es totalmente distinta al pensamiento de Dios registrado en las Escrituras. Entonces, si Dios te dice arrepiéntete, lo que te está pidiendo es que cambies tu forma de pensar. Y si cambias tu forma de pensar y piensas como está registrado en las Escrituras, entonces tu comportamiento también va a cambiar y va a ser distinto, diferente.
Bien, entonces, esto es lo importante, el cambio de pensamiento y el cambio de actitud. Entonces, todos aquellos que desean un cambio de pensamiento y un cambio de actitud, pues evidentemente le va a ir mejor en la vida. Siempre hay algo que cambiar y nosotros los seres humanos somos personas, seres, valga la redundancia, que necesitamos cambiar. ¿Y qué mejor cambio que aquel que Dios nos exige? Hay que cambiar la mentalidad para cambiar nuestra conducta, para cambiar nuestro accionar. Y ese es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Hay 3 puntos principales que destaca la enseñanza profética. El primero es el objetivo del ministerio profético, que fue el que estuvo explicando Mabelis y también Natalie sobre el propósito de los profetas y el mensaje que conllevaba cada uno de ellos, es decir, a qué estaba dirigido, qué era lo que hacían, en el sentido de pronosticar el futuro, amonestar, aconsejar, predecir y también luchar para que las personas se volvieran a Dios y fueran leales. Y el punto número 2 tiene que ver con el mensaje distintivo que ya se citó, cada uno de ellos, por el caso de Amós, Ezequiel, pero quiero enfatizarlo brevemente. En el caso de Amós, él habla de justicia y juicio en la sociedad que le tocó vivir. Justicia y juicio. Eso era lo que hacía falta en esa sociedad. Es decir, no había un equilibrio de justicia y de juicio en la sociedad en la que él vivía. En el caso de Ezequiel, él muestra lo que es la responsabilidad individual ante Dios, lo que muchos de nosotros generalmente citamos de que la salvación es individual, de que la persona se va a salvar no por lo que el otro haga por usted, sino lo que usted haga individualmente. Entonces, en este caso, el profeta Ezequiel viene a resaltar la responsabilidad individual que tiene el ser humano ante Dios. Cada quien va a morir por su propio pecado. El pecado suyo no se lo van a culpar a su hijo, ni el de su hijo a usted. Usted, yo, cualquiera que persista en el pecado y en la mala conducta será culpable por su propio pecado, no por el pecado del otro. Usted no puede venir como vino Eva y le dijo, cuando Dios le preguntó qué fue lo que hiciste, y Eva dijo, la serpiente. En el caso de Adán, que fue el primero, le dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, delante de Dios hay una responsabilidad individual. Aunque otros te inciten a hacer lo malo, a pecar, a tener una mala conducta que no agrada a Dios, el otro también llevará su culpa, pero será individual y usted llevará la suya por haber hecho lo que no tenía que hacer. Es lo mismo que sucedió con Adán y Eva y la serpiente. Los 3 fueron culpables y los 3 llevaron su justo juicio ante Dios. Es decir, que los actos son los que vienen a determinar lo que usted es en sí. Y de ahí viene pues la retribución de parte de Dios basada en esa responsabilidad individual que usted tiene. En el caso de Isaías y Miqueas, pues muestran lo que es el carácter santo de Dios. Eso está plasmado en todo el mensaje que ellos escriben y se dirigen al pueblo, de mostrar a Dios con un carácter santo. Y evidentemente hay una demanda también de parte de Dios al mostrarse santo, porque también quiere que su pueblo sea santo. Cada vez que Dios se muestra santo en las escrituras, o más bien el mensaje, cuando se anuncia de esa manera, Dios también está mostrándole al pueblo de que debe de tener una conducta intachable y que la conducta que están viviendo
actualmente en ese momento no refleja el carácter santo de Dios. Y por eso el mensaje de Isaías y de Miqueas generalmente se basa en el carácter santo de Dios, porque la sociedad en la que ellos vivían estaba totalmente contaminada. De hecho, cuando Dios llama al profeta Isaías para profetizarle al pueblo y hablarle al pueblo, el propio Isaías, cuando ve la gloria de Dios al Señor sentado sobre su trono, con serafines y querubines alrededor de él, y serafines diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, que cuando él vio esa visión, cayó de rodillas, y lo que dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces ahí mismo Isaías también dice: porque habitando en pueblo de labios inmundos. Es decir, que Isaías estuvo muy consciente, aún en el medio de esa visión del llamamiento de Dios para servirle, que él mismo estaba contaminado. Y según se lee en el capítulo 6, vino un ángel con un tizón y se lo puso sobre la boca y le quitó la culpa que tenía el profeta Isaías para servirle a Dios. Y ahí inicia entonces el ministerio profético de Isaías. Y el enfoque central es el carácter santo del Señor. También tenemos a Jeremías, que es muy similar a Ezequiel, porque tanto Jeremías como Ezequiel fueron contemporáneos. Aunque Ezequiel vivió un periodo un poco posterior a Jeremías, pero sí Ezequiel aparece prácticamente en la última etapa de la vida de Jeremías, aunque se encontraban en diferentes ciudades. En el caso de Jeremías se encontró en Jerusalén y Ezequiel se encontraba en Babilonia, a las orillas del río Quebar. Ambos profetizaban, pero estaban viviendo la misma realidad social, porque el problema de depravación social comenzó en la ciudad de Jerusalén y Dios llevó como castigo parte de la población hacia Babilonia cautivos, y allá también fue Ezequiel cautivo. Y Dios le llamó entonces a profetizar a esa parte del pueblo que fue transportada a Babilonia. Entonces, por eso el mensaje es muy similar de Ezequiel y Jeremías, la responsabilidad individual ante Dios en el caso de Ezequiel, y en el caso de Jeremías, cada cual morirá por su propio pecado. De manera que ambos se puede resumir la responsabilidad que tiene el ser humano ante Dios, una responsabilidad individual. Ya en el caso del profeta Oseas, aquí Dios se muestra como el esposo perfecto y muestra a Israel, su pueblo, como una mujer infiel ante él. Y Dios se muestra que a pesar de la infidelidad, él se muestra fiel. Ese es el mensaje del profeta Oseas. Pero a pesar del mensaje distintivo de cada uno de los profetas, el mensaje de ellos es básico, es decir, es el mismo. ¿Cuál es? Si el pueblo se arrepiente, Dios lo perdonará, independientemente de lo que hayan cometido. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bien, entonces quiero citar estos 3 puntos para culminar esta parte. Los puntos éticos, a manera de resumen, que destacan la enseñanza profética, son 3. La separación de Dios. Es decir, el pueblo se había separado de Dios, había elegido sus propios caminos, habían corrompido las leyes, las normas sociales de convivencia, y había abuso en todos los estamentos sociales. También la injusticia social, que es el punto número 2,
la ostentación de opulencia y de lujo fastuoso que vivían los principales líderes, también los dirigentes religiosos, la lujuria, el latrocinio, la explotación, la codicia, el fraude, la traición, el robo, el adulterio, la mentira, el homicidio. Todo esto se practicaba en una sociedad que se puede catalogar como una sociedad injusta socialmente. Y el punto número 3 tiene que ver con el juicio divino. La gracia regeneradora de Dios, en este caso, los profetas llaman al pueblo al arrepentimiento y proclaman también lo que es el perdón de Dios. Esta parte tiene que ver con la restauración. Es decir, que el mensaje de los profetas destacaba estos 3 puntos. Primero le anunciaban la separación de Dios, la apostasía, todas las cosas que habían hecho malas. Número 2, se enfocaban en su contexto, es decir, en la situación social de injusticia que vivían, el robo, la injuria, el adulterio, la mentira, la traición, todo eso son aspectos sociales dentro del contexto en que hablaban. Y al finalizar, entonces le venían con el mensaje del juicio divino, que en este caso llamaban al pueblo a arrepentirse y a que fueran perdonados por Dios, que se arrepintieran. Y esto es restauración. Muy bien. Hemos concluido esta parte. Si usted tiene algún comentario, pues me levanta la manita antes de finalizar este tema, las enseñanzas éticas de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Algún comentario? Bien, quiero felicitar a Mabelis, a Sara Liz y a Natalie por la excelente exposición que tuvieron y el desarrollo del contenido. Me gustó mucho escucharle, porque se tomaron su tiempo sin mucha prisa, para desarrollar el tema y también citar algunos versículos bíblicos. Y siempre en esta parte que es tan importante, ya que trata de las escrituras y trata de Dios, hay que abordarlo con mucho cuidado, con mucho esmero, de manera que el mensaje llegue claramente. Estoy muy satisfecho con la exposición de ustedes, también con todo el esfuerzo que hicieron en preparar la diapositiva y ponerse de acuerdo. De mi parte tienen mi felicitación. Vamos a terminar esta clase, si Dios lo permite. Nos vemos la semana próxima. Dios le bendiga. Si usted necesita oír de nuevo esta clase, solamente tiene que descargarla, aunque tal vez la suba a YouTube para que usted la vea. Pues bendiciones para todos y la semana próxima seguimos con el siguiente grupo. Gracias, bendiciones. Igual, profe. Gracias, profe. Gracias, Bendiciones.